Buenos días del Seminario de Cultura Mexicana, les da nuevamente la bienvenida en el día de hoy, que es el cierre de nuestro ciclo de conferencias Los sismos y sus consecuencias. Hoy tenemos la presencia de la doctora Isabel Israde Alcántara. Les quiero comentar brevemente que la doctora Isabel es doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador en el Departamento de Geología y Mineralogía del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Forma además parte de la Academia Mexicana de Ciencias como miembro regular a partir del año 2007. Y ella nos va a hacer favor de impartirnos el día de hoy la conferencia Evidencias de un impacto meteórico en Cuitzeo, Michoacán, sus consecuencias en el clima y extinciones de grandes vertebrados. Les pido por favor un aplauso para la doctora. Gracias, buenos días. Gracias al Seminario de Cultura Mexicana por hacerme esta invitación. Estoy muy contenta de estar en un lugar tan bonito, tan abierto, con gente que parece ser que tiene muchas disciplinas. Y yo quiero hablarles de las evidencias de un impacto cósmico en el lago de Cuitzeo, Michoacán, para los que no saben dónde está este lago, y sus consecuencias en el clima y en el ambiente en general. Es muy importante resaltar que yo sé que esta serie de pláticas está asociada más bien a cosas de sismos y sus consecuencias. Sin embargo, yo quisiera resaltar que los sismos y sus consecuencias también pueden estar formando parte formando parte de grandes efectos que pueden ser causados por materiales extraterrestres y que estos pueden a su vez causar no solo sismicidad sino también vulcanismo en la Tierra. Nosotros sabemos que el sistema climático tiene una vulnerabilidad muy alta de los recursos naturales, del suelo, de la vegetación, además de repercusiones económicas, sociales y políticas que tiene este sistema climático. Es muy importante, ya que ustedes saben todos los desplazamientos que hay ahorita de gente por falta de agua hacia zonas donde hay más agua en el mundo. Nosotros sabemos también que estas evidencias de cambios de clima ya están reportadas en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, la pequeña edad de hielo, que es una edad en el tiempo geológico en el que hubo una gran también hambruna por este frío que existió. También sabemos del Krakatoa al este de Java, que también emitió una gran cantidad de cenizas, y estas cenizas dieron lugar a que hubiera un cambio de clima de unas décimas de grados centígrados en el mundo. La pequeña edad de hielo, el cálido medieval, que están registradas en muchas partes del mundo, aunque también vemos el efecto de las manchas solares. Las manchas solares ahorita están causando algunos estragos en las telecomunicaciones y también en otros efectos que todavía no conocemos a detalle. Estamos nosotros viendo que la temperatura está subiendo a grandes escalas, pero también si nosotros lo vemos desde el punto de vista geológico, vemos que estamos justo al final de una era donde el clima era muy bueno. Por ejemplo, aquí, donde el clima era óptimo. Pero si vemos en esta imagen de la izquierda, en la parte superior, nuestro sistema climático a nivel geológico está asociado más a condiciones frías
que cálidas. Solo las condiciones cálidas se observan ahí en los picos morados. Ahorita, si ven la última flecha, este pico morado está por terminar y nos acercamos más a una era glacial. Pero ¿cómo nosotros sabemos desde el punto de vista geológico si es que no vivimos en esas épocas? Pues simplemente nos dedicamos a perforar pozos de varios cientos de metros o decenas de metros, para poder ver cómo cambió el clima a través de análisis microscópicos de polen, diatomeas y también geoquímica de los sedimentos. Ahorita estamos secando los lagos, los ríos, generando un cambio climático muy abrupto. ¿Qué será en lo que resta de este óptimo climático que vemos, que ya está por terminar? Para los que no son geólogos y no saben mucho de la historia geológica, si nosotros viéramos la historia de la Tierra como si fuera este gran reloj, veríamos que a las 10 de la noche, a las 10:45 exactamente, aparecen los dinosaurios. Los primeros mamíferos aparecen a las 11 de la noche y los pequeños organismos como los mamíferos aparecen casi 10 minutos antes de que termine esta edad de la Tierra, esto que conocemos de la Tierra, y el hombre aparece casi en los últimos segundos. Bueno, perforando estos pozos que les he comentado, hace unos años el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi perforó un pozo en una zona del cráter de Chicxulub, que está en la zona noreste de nuestro país, el sureste de nuestro país en México, y ahí encuentra una capita muy interesante de pocos centímetros de espesor, donde encuentra una gran cantidad de iridio en materiales extraterrestres a una profundidad de 1200 metros de roca perforada. Esto ya se había observado por algunos geólogos que se dedicaban a perforar pozos para Pemex, y pues se había pensado desde hace muchos años que este había sido el último evento que experimentó la Tierra de un impacto cósmico. Sin embargo, en el 2007 se empezó a observar que había una capa también de materiales donde había una gran carbonización y iridio. Esta capa justo está en lugares donde ya se había observado que había llegado el Homo sapiens, no solamente a Norteamérica, sino a muchos otros lugares del mundo. Y esta capa coincide con una época en que ya había una gran cantidad de frío en la Tierra. De hecho, las condiciones que imperaban de hace 15.000 años, 14.000 y 13.000 años, era un óptimo climático. Este óptimo climático era posterior a lo que fue la última edad de hielo, hace 18.000 años, cuando el máximo glaciar se dio. Y vemos cómo entre 13.000 años y 12.000 años de repente se ve una caída muy importante en el clima, regresando a condiciones casi glaciales, pero no se sabía por qué se había dado. Y de ahí, solamente en ese periodo, se preservan estas condiciones glaciales y sucesivamente empieza de nuevo el óptimo climático. Ya en ese tiempo del óptimo climático aparecen los primeros agricultores, etc. Sin embargo, en la llegada del Homo sapiens, entre 15.000 y 13.000 años, había una gran cantidad de actividad lítica. Y esta actividad lítica y evidencias del hombre, del Clovis en particular en Norteamérica, desaparecen. Y por este espacio casi de 1.300 años ya no hay ninguna actividad humana en la Tierra, en muchas partes de la Tierra, y no se entendía por qué. Este señor Richard Firestone fue un investigador que se dedicó a estudiar por qué el hombre había terminado su estancia en la Tierra en grandes cantidades, y él se da cuenta que en muchas
capas en el norte de Estados Unidos y en el sur de Estados Unidos, de hecho en todo Estados Unidos y Canadá, se observa este término de la actividad lítica. Y este término lo asocian también a una flor que aparece durante el Younger Dryas. Esta flor cubrió toda la Tierra, sobre todo en el norte del hemisferio norte, y esta flor pues se le daba el nombre a este periodo por el nombre de la flor, que se llama Trias octopétalos, y esta se desarrolla mucho en ese tiempo, entre 12.000 y 11.800 años. Él se da cuenta también que en ese periodo no solo el Clovis desaparece, sino también desaparece una gran cantidad de vertebrados, no solo en América, en Norteamérica, sino también en todo el mundo. En tiempos pasados se pensaba que este frío glacial que llegó a la Tierra era asociado a un evento de salida del lago Agassiz que provocó una disminución de la salinidad por efecto del bloque de hielo que se va hacia el mar. Entonces la densidad del agua superficial del Atlántico también baja, liberando una gran cantidad de hielos de agua dulce y debilitando entonces esta banda transportadora oceánica que no le permite entonces llevar el calor al hemisferio norte, ocasionando este evento del Younger Dryas. Sin embargo, todavía no podían estar unidos todas estas evidencias juntas para conformar una idea de que lo que realmente había pasado. Y este gran bloque del lago Agassiz se llamaba el evento del bloque Laurentidae, y por muchos años todas las evidencias que encontraban los paleontólogos, los estratígrafos, los geólogos, asociaban a que el bloque Laurentidae había causado este cambio de clima frío. Sin embargo, con esta llegada de este señor Richard Firestone, encuentra justamente que estas capas se observan justo en ese momento en que también sale este bloque Laurentidae de la zona de Quebec. Y entonces dice que realmente no pudo haber sido solamente el bloque Laurentidae que se desprendió solo. Entonces él asocia el desprendimiento de este bloque Laurentidae a este evento cósmico. ¿Qué sucedió? Si cayó este evento cósmico, que es lo que pensábamos varios investigadores en el mundo, se generó un incremento instantáneo de la presión y temperatura, creando una explosión gigantesca cuando entra este impacto cósmico en múltiples frentes de choque, como lo hemos visto, y en varios segundos libera una energía cinética de varios megatones, una nube de plasma de alta radiación, y por lo tanto esta detonación causa condiciones hipóxicas, con un pulso termal de muy alta temperatura, mayor a 2000 grados centígrados. Estas temperaturas tan altas no se dan en eventos volcánicos, son aún más altas y funden materiales incluso que son materiales metálicos. Entonces pensamos, solo ahí se pudo dar este impacto cósmico. El último impacto registrado cósmico de grandes dimensiones ocurrió en 1908 y afectó un área de 200 kilómetros cuadrados, y fue una bola de fuego que produjo la explosión, que fue en Tunguska, en Rusia, que generó un gran hongo de polvo y gases a una altura de 60 kilómetros, y esto generó una cantidad de 80 millones de árboles derribados, y la gente en ese tiempo imaginaba y decía que parecían noches blancas. Había marineros y caballos que fueron derribados por la onda de choque. Se detuvo de hecho la marcha del tren transiberiano por las vibraciones, y la gente decía que parecía que habían caído 10 descargas de artillería cada 15 minutos. La tierra se movió, o sea, hubo sismicidad en la tierra y cayeron muchas piedras, decían ellos. Este violento impacto de este cuerpo celestial
que se sabe que fue solamente un asteroide rocoso tan solo de 80 metros de espesor. El que nosotros pensamos que cayó en la Tierra fueron 80 millones de toneladas, perdón, 18 millones de toneladas. Seguramente este destello por la explosión alcanzó un brillo muy grande y es lo que ellos veían como estas noches blancas que duraron varios días. 2 años tardaron en regresar a la zona y vieron que pues realmente podían encontrar minerales asociados a este impacto cósmico. A partir de esas evidencias, nosotros continuamos en varias partes del mundo estudiando este impacto cósmico, pero en particular lo que generó la historia del impacto cósmico en México fue la historia del lago de Cuitzeo. Hace varios años perforamos, junto con mi esposo, el doctor Garduño, un núcleo de sedimentos. Hagan de cuenta que es un gran popote de 3 pulgadas por 27 metros de profundidad, y cada 5 centímetros por varios años estudiamos qué es lo que había pasado en el lago para ver cómo había sido el cambio climático y nosotros aportar más detalles de lo que puede ser el impacto del cambio climático a futuro. Y nos dimos cuenta que había una capa muy especial. Esta capa era una capa con una gran cantidad de carbón, que pues siempre que nosotros hacíamos el estudio veíamos la capa. Pero yo, al procesar las muestras para analizar las algas que estaban en ese núcleo, en esa partecita del núcleo, siempre veía unas esferas. A estas esferas nunca le di mucha importancia porque no eran las algas que yo veía, y de hecho pensaba que las esferas habían sido en un primer momento burbujas de la resina que yo uso para montar las diatomeas en los portaobjetos y los cubreobjetos. Sin embargo, años después, recordando esta publicación del 2007 y viendo que hemos perforado junto con el grupo de la UNAM de cambio climático varios lagos como Sayula, Tacámbaro, Valle de Santiago, etc., empecé a detallar, no solo en el lago de Cuitzeo, sino también en otras regiones, estos núcleos y otros núcleos que perforamos sucesivamente, como en la zona de Tacámbaro y en la zona de Acambay. Aquí vemos justamente cómo yo cada 5 centímetros estoy sacando muestras para análisis mineralógicos, para análisis geoquímicos, para análisis de polen y para análisis de diatomeas. Ahí estamos extrayendo los núcleos con el grupo de la UNAM, justamente en el lago de Sirahuén. Y en el lago de Cuitzeo, precisamente, veía que en una zona justo a 2.80 metros había una gran cantidad de minerales exóticos que no habíamos encontrado nosotros en ambientes terrestres. Eran minerales anómalos, incluyendo estas esférulas que yo ya había visto previamente. También había sílice fundido, había lonsdalita, pero también había nanodiamantes. Estos nanodiamantes se forman a muy altas temperaturas, mayores a 2000 grados centígrados, y estos nanodiamantes eran asociados a la combustión de bosques que había en el entorno, que fueron este carbón que se fundió por el impacto cósmico, se convirtió en nanodiamantes. Y también había, pues sí, grandes cantidades de carbón sucesivo a la emisión del impacto cósmico y de los nanodiamantes. Aquí vemos una de las esférulas que yo he encontrado, son riquísimas en hierro, y también vemos la cantidad de carbón y la edad a la que se asocia este evento, que justamente es a 12.800 años, en lo que hemos llamado el límite del Younger Dryas, el límite en el que esta flor por todo el hemisferio norte estuvo reinando en la Tierra después del impacto cósmico. Entonces, gracias a esta evidencia,
nos unimos un grupo de investigadores en varias partes del mundo, pero inicié yo publicando el trabajo en la revista del Proceedings of National Academy of Science, que se llama Nueva Evidencia en el Centro de México, que soporta las evidencias de otras partes en el mundo de la hipótesis de un impacto cósmico. Somos varios autores y aquí vemos justamente las esférulas que encontré en el lago de Cuitzeo. ¿Y por qué las encontramos en los lagos? Porque recuerden que los lagos son cápsulas de tiempo. Los lagos, como preservan este tirante de agua, todo lo que encontramos en sus sedimentos pueden estar asociados a lo que reinaba en el entorno del lago. Entonces, si hay un incendio, este incendio va a quemar todo en el entorno de la cuenca y entonces todo el material que se ha incendiado va a caer después por las lluvias que se generan sucesivamente dentro del lago y va a formar una capita. Y si sigue después habiendo sedimentación, esta capita va a venir cubierta, como sucedió en el lago de Cuitzeo. Para nosotros, pasados miles de años, poder extraer núcleos y encontrar estas evidencias de todo lo que puede haber sucedido en los lagos. No solamente fueron evidencias de este impacto cósmico que hemos encontrado, les digo que fue un núcleo de 27 metros, también hemos encontrado las grandes sequías y grandes episodios húmedos. Bueno, aquí vemos cómo otras evidencias de elementos como niveles de carbón, diatomeas, las diatomeas también son muy importantes. Ahí vemos al final una capa y un pico muy importante de diatomeas de aguas profundas. Estas diatomeas justo se generan en el momento en que cae el impacto cósmico, aumenta el nivel del lago y estas diatomeas están justamente en el momento en que se genera el impacto cósmico gracias a la cola de agua que traen estos elementos cósmicos y que levantan el nivel de los lagos. En este momento levantó el nivel de los lagos varios centímetros. También vemos ahí cómo después de haber levantado el nivel del lago, el carbón aumenta después de que se genera la combustión y vemos el carbón orgánico, etcétera, y otros elementos que están dando lugar a un gran cambio que no veíamos ni antes ni después. Es justamente en esta capa entre 2.7 y 2.8 metros. Ahí también encontramos algunos organismos, como son una gran cantidad de fósiles de caballos que han sido estudiados por otros paleontólogos en la región y están de hecho carbonizados. Bueno, esto sucedió y se ve muy bien en el lago de Cuitzeo. ¿Qué pasó en algunos otros lugares? Nos fuimos a la Cuenca de México, que me invitó la doctora Silvia González a estudiar evidencias de este impacto cósmico que ella no creía. Ella estudió los lajares que cayeron justo hace 12.800 años en la Cuenca de México y que extinguieron grandes vertebrados. Y de hecho hay una zona en Tocuila donde me invitó ella a trabajar y vimos cómo 9 mamuts están ahí juntos en esta zona y estos mamuts están todos reunidos y habían entrado varios investigadores a estudiar por qué habían muerto los mamuts y en ese tiempo nada más se creía que había sido por los grandes lajares y las nubes ardientes, los flujos piroclásticos que estaban también reportados en esa zona. Sin embargo, a pesar de que ya habían ido varios investigadores, pues también me invitó a mí, porque los demás eran investigadores internacionales. Y yo me puse a estudiar a detalle lo que había arriba de estos grandes vertebrados muertos y me di cuenta que había también esta capa. Esta capa, llegando a mi casa, la analicé con mi lupa binocular y encontré que también estaban las esférulas reportadas ahí. Entonces publicamos este artículo también de México indicando que había otras evidencias, que no había sido solo el lajar, que había sido un impacto cósmico, que pudo haber desencadenado también la actividad volcánica
y la formación de este lajar al fundir esta gran cantidad de hielo que había en las partes superiores de los volcanes y pues generar la muerte de tantos vertebrados en esta zona de la Cuenca de México, al igual que lo que observábamos en Huitzeo. En esta gráfica vemos también cómo ahí se ve el Joker Dryas. Esta zona que también indica que había mucho frío en ese momento cuando viene el impacto cósmico. En ese momento pues había una gran cantidad de vertebrados que estaban reinando en la Tierra. Aquí vemos algunos de ellos, como los gonfoterios, los mamuts, los gonfoterios y algunos otros organismos, como ustedes saben, los dientes de sable, caballos pequeños. Había numerosos también tortugas en zonas donde ahora no existen evidencias de lagos. Ahí vemos también camellos. Hay muchos camellos en la Cuenca de México y a lo largo de todo el centro de México que vivieron hace 12.000 años. Y de hecho los caballos existieron mucho antes que llegaran los españoles. Los caballos no fueron introducidos por los españoles como únicos. Ya había caballos previamente. Había más grandes y también más pequeños. Aquí estamos justo cerca del lago de Pátzcuaro, donde encontramos restos de un gonfoterio con el doctor Jacinto Robles y el doctor Pedro Corona. El doctor Jacinto Robles ahorita es director de arqueología del INA en Michoacán. Y pues seguimos nosotros trabajando. Aquí estoy yo con el colega Pedro Corona en el lago de Pátzcuaro. Yo estoy en algunas otras zonas de Huitzeo. Aquí vemos el gonfoterio que se encontró, bueno, una imagen del gonfoterio. Y en la parte baja estoy buscando también evidencias de este impacto cósmico en Tocuila. Ese es un mamut y estamos limpiando los restos de los vertebrados para ver si se encuentran esférulas arriba de esta capita, que de hecho la capa también se ve en la estratigrafía, en la imagen inferior. Aquí son otros restos de vertebrados que también se han encontrado en otras regiones del sur de México, como es el diente de sable, perezoso, etc. Estas son parte de las esférulas que encontré en otros núcleos, en otras zonas, y es lo que estamos ahora reportando en el centro de México, que fue publicado ahora en el 2017. Es la zona de Acambay. Se observan siempre las mismas estructuras, esférulas de hierro. Algunas tienen mucha ornamentación, la ornamentación que parece dendrítica, otras formas hexagonales. También vemos en la parte baja cómo se ve la dirección de lo que era el impacto cósmico de estos minerales fundidos cuando iban entrando de la estratosfera a la atmósfera. Después de estas evidencias, publicamos otro artículo con ya varias personas uniéndonos, un grupo de investigadores, no solo de México, también de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y publicamos un segundo artículo que es evidencia de la deposición de 10 millones de toneladas de esférulas de impacto a lo largo de 4 continentes hace 12.800 años. Y este grupo de investigación ahora ha estado muy unido encontrando evidencias en muchas otras partes del mundo. Este equipo presenta también esta imagen en esa publicación donde vemos, por ejemplo, en Siria, en Abu Ghraib, en Arlington, en Siria, en Bélgica, en Norteamérica, en Sudamérica, en México también está incluida la evidencia de este impacto. Y vean, lo que quiero que observen aquí, cómo es un evento único, que es muy representativo, ya que no se ve ni abajo ni arriba de estos estratos, está justo
profundidades diferentes, sin embargo está a las mismas edades, hace 12.800 años. Este evento sabemos que no fue un detonante para que cambiara el clima, pero sí fue un gran catalizador. No se observa en ningún proceso terrestre conocido. Es consistente con otras evidencias que son inusuales, tanto en todo el mundo. ¿Y cuáles son las evidencias inusuales? Este conjunto de proxies, pues cambia mucho el polen después de este impacto cósmico y antes del impacto cósmico. Cambia también las asociaciones de diatomeas, las asociaciones geoquímicas de otros minerales. Todos los sitios que hemos examinado tienen un amplio rango de condiciones geológicas. Lo encontramos en desiertos, en lagos, etc. Sin embargo, Huitzeo ha sido un registro muy completo en el mundo debido a que cambian muchos marcadores, como les decía, mineralógicos, geoquímicos. Este proceso generó el análisis detallado en muchas regiones del mundo, pero también nos dimos cuenta que se observaba ya del hombre prehistórico, sobre todo en Sudamérica, que sabían ellos a través de los petroglifos que encuentran en las rocas que había habido un impacto cósmico, y esto lo reportan en sus imágenes como grandes centelleos que se observan, que observaban todos el hombre. Pero también en la arqueología del Mediterráneo se observa lo que fue publicado en abril del 2017, que se observa un punto en el que hubo un gran cometa que estalló en la Tierra hace 12.800 años. Justamente es la época en el Younger Dryas, que se observa también en Groenlandia. Piensen en Groenlandia, que es todo blanco, y se observan estas capas oscuras. Entonces, el Younger Dryas fue crucial para la historia de la humanidad y coincide también con la emergencia de la agricultura y de las grandes civilizaciones en el periodo neolítico. Ahorita estamos buscando más evidencias en los lagos cratéricos, en lagos tectónicos, donde se observa que estuvo el agua presente por miles de años y por lo tanto esta cápsula de tiempo puede estar muy bien preservada. Ahí vemos también la evidencia, una de las esférulas, se ve la dirección del viento cósmico cuando venía entrando a la Tierra, como se observa también en las bombas volcánicas, estas estructuras en forma aplanada, como si fueran una corteza de pan. El impacto pudo generar vulcanismo, como lo hemos visto. Hay numerosos volcanes en México y en el mundo que se formaron durante el Younger Dryas. Uno que se está estudiando a detalle es el Lecher, un volcán en el centro de Europa, pero también sabemos que hubo sismicidad. La sismicidad se da en los efectos de pruebas nucleares y también en el fracking que realizaron en Europa y que ahora sabemos que no es bueno el fracking para hacerlo, para realizar más manifestaciones geotérmicas y generar más calor en las zonas geotérmicas. Estas pruebas nucleares generaron sismicidad, imagínense, son pruebas nucleares muy puntuales. ¿Qué pasaría si 10 millones de toneladas en la Tierra llegaron hace 12.800 años? ¿Cómo pudieron generar sismicidad y vulcanismo aparte de esta gran cantidad de polvo cósmico y combustión, nubes detonantes, frentes de choque? ¿Qué habrá pasado entonces con todos los organismos, tanto animales como vegetales, con el hombre en la Tierra hace 12.000 años? ¿Qué habrá pasado con la gran sismicidad y el impacto del vulcanismo que pudo haber dado? Entonces, nosotros sabemos de la variabilidad del clima solamente por los efectos antropogénicos. Sin embargo, nos debemos de poner a pensar que no solo los efectos antropogénicos están causando estos cambios climáticos. Puede haber algunos otros eventos, como estos eventos cósmicos, que generen
grandes cataclismos en la Tierra. Por lo tanto, ahorita ya en Estados Unidos se están generando políticas públicas, fíjense, en este año, de cómo podría mitigar y cómo podría generar refugios en caso de que viniera algún impacto cósmico hacia la Tierra. Por lo tanto, pues también nosotros debemos empezar a pensar en estos impactos cósmicos que pueden venir en cualquier momento, que no son previstos, que ahora los grandes investigadores están tratando de ver qué podría generar un impacto cósmico, a qué horas vendría, de dónde vendría. Generalmente vienen de la nube de Oort. La nube de Oort está fuera de nuestro sistema solar, más allá de nuestro último planeta Neptuno, y pues generaría un gran impacto social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, que yo considero ahora con lo que tenemos? Tenemos que proteger nuestra agua, proteger nuestros manantiales, prevenir de la salinización todos los lagos que nos quedan y tener conciencia de lo que podría suceder si nosotros perdemos el agua que tenemos en la tierra. Por lo tanto, pues tenemos que proteger nuestra tierra, que nuestra tierra es una isla compartida. Tenemos que unir nuestras fuerzas para protegerla, como lo dijo Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU en años pasados. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nos da el tiempo para recibir algunas preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya, por favor, si me ayudan. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de edad